Buen día, buen día. El domingo pasado fuimos a la instalación a la ordenación del pastor Jonathan Orozco de la Nueva Jerusalén, y ahí me dieron la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y uno de los puntos que toqué en el mensaje fue de una iglesia victoriosa. Le decíamos al pastor que tiene que preparar a la iglesia para la victoria. Y cuando hablo de preparar a la iglesia para la victoria, no es que seamos una iglesia grande, con grandes edificios, sino que estemos preparados para la segunda venida de Jesucristo. Y de ahí me surgió la idea de hacer una serie de la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y hoy le voy a presentar el panorama de cómo va a estar las cosas en el mundo cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sé si ven noticias. ¿Quién sí ven las noticias? No ven noticias, o que lean noticias. El internet no es solo para las redes sociales, es también para ver noticias, qué es lo que está pasando en el mundo. Y me preocupa lo que está pasando ahorita con Irán, Israel y Estados Unidos, y lo que está haciendo China y Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? Póngase de pie y vamos a ver Mateo 24. Mateo 24 es la columna vertebral de toda la profecía, ¿verdad? Es como nuestra espina dorsal que sostiene todo el cuerpo. Así es, Mateo 24 sostiene toda la profecía. Y vamos a estar viendo estos temas de la segunda venida de Jesucristo. Mateo capítulo 24, versos del 3 al 8. Sí, Mateo capítulo 24, versos del 3 al 8. Y aquí hay palabras claves, palabras importantes que vamos a estar analizando acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, verso 3 al 8, dice: y estando él, yo empiezo y usted continúa en el 4 hasta el 8 todos juntos. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será principio de dolores. Hasta el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, señores, gracias, Padre Celestial, por tu presencia con nosotros. Gracias, Padre, porque salimos adelante una semana más, Dios, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de todo lo que vivimos en esta semana que pasó, Padre. Vimos tu mano poderosa, Dios. Hubo luchas, hubo pruebas, hubo dificultades, desánimos, desalientos, tantas cosas, tantas batallas que peleamos todos los días, Dios, con los hijos, con la familia, tantas preocupaciones que tenemos, Padre, pero Señor, tú nos guardaste de todo peligro, Dios. Y aquí estamos, Padre, para adorarte, para alabar tu glorioso nombre. Aquí estamos, Padre Celestial, humillados delante de ti porque te necesitamos, Dios. Y Padre, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, Padre, y qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que quieres de esta tu iglesia, Padre, en estos últimos tiempos, Padre. Muéstranos con tu palabra, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se puede sentarse.
Había un cristiano que va con su pastor y le dice: pastor, a mí me hubiese gustado mucho vivir en los tiempos bíblicos. Y el pastor le dice: pues hoy estamos viviendo en los tiempos bíblicos. ¿Qué tiempos bíblicos estamos viviendo? Porque aquel hermano se refería de que a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, de ver sus milagros. Pero hermanos, hubo mucha gente que vio los milagros de Jesús, que conocieron al Hijo de Dios en persona, ¿verdad? Pero aún así lo rechazaron. Esos fueron unos tiempos bíblicos. Pero también los tiempos bíblicos que estamos viviendo hoy, hermanos, también son tiempos bíblicos. Ya no son aquellos tiempos donde Jesús vino, caminó sobre las aguas. No, a nosotros nos toca vivir otros tiempos bíblicos, es decir, que también está en la Biblia. Estos tiempos, los días de hoy, también fueron descritos por nuestro Señor Jesucristo. Mire, y ahí dice el pasaje que leímos, uno de los pasajes, dice allí, no dispara, ya. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí están estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? Entonces, ¿cuándo viene Cristo? Para empezar. Nadie sabe, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni el año, ¿verdad? Pero, ¿hay señales? Dinos cuándo serán estas cosas, dice, ¿y qué señal? Entonces, ¿va a haber acontecimientos en el mundo? ¿O va a haber un panorama en el mundo que nos va a decir: Cristo ya viene? Lo que esté aconteciendo, va a haber señales, cosas que nos van a estar diciendo: Cristo ya viene, dice. ¿Y cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal? Entonces no podemos saber el día, no podemos saber el año, pero sí podemos conocer las señales, ¿verdad? Y por eso dice que estemos atentos a las señales. Dice ahí otro versículo, cámbiale, mijo. El mismo pasaje que leímos, Mateo 24. Así también vosotros, cuando veáis, fíjese bien, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues las señales. Todo lo que habló Jesucristo en Mateo 24. Entonces, cuando veáis todas estas cosas, dice: conoced que está cerca, ¿qué? Que ya Cristo viene. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Se acuerdan los que vinieron el miércoles en la cena del Señor? Dijo Cristo: voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Muchas mansiones hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y él dice: si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dice: entonces conoceréis que está a las puertas. Es el Padre. Ahorita Jesucristo está sentado en la diestra. Es el Padre que le va a decir: ya, hijo, ve por tu iglesia, ve por la novia, por la iglesia que él, su Espíritu Santo ha preparado. Entonces dice: cuando veáis. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué cosas se están manifestando en el mundo? Cuando veáis, dice, tenemos que estar viendo, hermanos, qué es lo que está aconteciendo. Cuando le dé acá, tú la de acá, tú la de clic. Dale otro clic. Mire, yo le voy a dar un panorama, hermanos. Hay muchísimas señales. El pasaje que leímos está lleno de señales. Tesalonicenses está lleno de señales. Daniel está lleno de señales. Hay muchísimas señales. Yo se las voy a categorizar en 7 tipos de señales. Y de tal manera que cuando usted vea una señal, usted pueda descifrarla y decir: cabe en esta categoría. Es de esta categoría. Es de esta otra categoría. Yo le voy a dar 6 categorías, donde puede que haya unas 100 señales, pero hay 6 categorías.
Entonces esas señales usted las va a ir ordenando y va a decir, caben en estas categorías, es de esta categoría. Entonces la primer señal, una señal, hermanos, es un norte, es una marca, ¿va? Es como, no sé si alguna vez ha estado perdido y anda por ahí el centro y dice, oye, ¿dónde está tal cosa? El hospital o lo que sea. Y le dicen, mire, pues va a pasar por una escuela. Le están dando señales. Entonces, una señal de la segunda venida de Cristo es que nos dice, ¿ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está aconteciendo en el mundo? Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Para eso son las señales. Para prepararnos. Para que, dijo el apóstol Pablo, que no estemos así, que no venga como ladrón en la noche, que no sepamos y nos agarre desprevenidos. Entonces, hay 7 señales, 7 categorías. La primera categoría, hermanos, regrésame. La primera categoría de la segunda venida de Jesucristo es señales en la naturaleza. Señales que tienen que ver con terremotos, guerras, todo lo que acontezca en la naturaleza. Entonces, esa es la primera categoría. ¿Cuántas categorías dije que hay? 6. 6 categorías. Y esta es la primera. Ahora sí le damos clic. Esto es lo que va a acontecer en la naturaleza. Dice la palabra de Dios, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que, ¿qué? Entonces va a haber guerras, rumores de guerras, es necesario que esto acontezca. Esa es una señal, pero todavía no entra en la naturaleza. Esto es lo que viene en la naturaleza. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora sí, aquí vienen las señales en la tierra, en la naturaleza. ¿Habrá qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ¿cuál? Las guerras, rumores de guerras, las hambres, las pestes, los terremotos. ¿Se da todo esto principio qué? Mire, nosotros nunca hemos experimentado una guerra. O no hemos estado así como país o como familia en una guerra. Pero póngase a pensar en los países que están ahorita en guerra. Mire, cuando hay una guerra, hermanos, viene la peste. Eso es lo que ocasiona la guerra, la peste. La gente queda en el puro esqueleto porque no hay alimentos. Entonces, después de una guerra hay pestes, hambres. Sino porque, quién sabe, pero destruyen todo. Todo lo destruyen. Ahorita estos países que están en guerra van a experimentar después de la guerra la peste, el hambre y el terremoto que dejan, pues sí, por las mismas bombas. Los mismos, todo eso que está pasando. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Que todas estas cosas es principio de ¿qué? De dolores de parto, ¿verdad? ¿Qué es un dolor de parto, mujeres? Una contracción. ¿Y cómo son? Hay 2 cosas, hermanos. Hay 2 cosas de los dolores de parto. Conforme se va gestando el bebé, pues ahí está 9 meses. Pero ¿cuándo empieza a moverse? ¿O cuándo sienten el bebé? A los 3 meses, 6 meses, una patadita. Mira, se movió. Mira, se puso de pie. Mira, está de cabeza. Porque se va moviendo, ¿no? Pero sabes que ahí hay un bebé. Ya cuando andan los 8 meses, ya cuando va a dar a luz, que le queda poquito, ya son más frecuentes los dolores, ¿no? Más frecuentes y también más intensos. Con más dolor. Entonces, ya está cuando empiezan los dolores que está, pues ya muchas quieren cesárea. Pero cuando ya no se aguantan los dolores, y es porque ya el bebé ya va a nacer,
Y son dolores pues complicados. Entonces, ¿cómo va a ser la guerra? El hambre, la peste, cuando ya Cristo esté por venir. ¿Y cómo son los dolores de parto? Así, así. Al principio leves. Miren, hermanos, en este siglo, 2 guerras mundiales. 1914, la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo fue esa guerra? Pues, con balazos, cañones. La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue? Con bombas. ¿Y cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? La primera, espadazos, órale, vamos a espedarnos nación contra espada. Ya después inventaron la pólvora, pues a balazos. Ya después inventaron el cañón. Y ahora en la Segunda Guerra Mundial el cañón y la bomba atómica. Y ahora bombas nucleares. Todo va a ser más intenso y más frecuente. Y todo eso, hermanos, todo esto comenzó apenas en 1914. De 1914 para atrás no había tantas guerras, no había tantas hambres, no había tantas pestes. Eso viene de 1914 para acá. Y cada vez, hermanos, es más intenso, más devastador. Entonces, la peste va a ser más intensa, el hambre más intensa, los terremotos, hermanos. Mire, me metí a investigarlo sobre los terremotos. Y de 1900 para acá, al año, hermanos, tenemos más de 50,000 terremotos alrededor del año, alrededor del mundo. Algunos los clasifican hasta en 500,000 terremotos en todo el año a nivel mundial. Más intensos. Y ha notado que cada vez son más devastadores. Estos son en la naturaleza. ¿Ha visto los huracanes? Mire, categoría 3, antes de 1900 para atrás, categoría 3. No, ahora puro categoría 5 y olvídese que nos llegue a pegar pero se van a poner más intensos. Entonces esto es en la categoría de la naturaleza. Vamos a ver desastres naturales como nunca antes se habían visto. Y cada vez más frecuentes y cada vez más potentes. ¿Vio el año pasado las inundaciones? Hoy es 2 metros de agua. Hoy es devastado. No, es terrible. 2. Segunda categoría de las señales de la segunda venida de Jesucristo son depravación en la sociedad. Ahí está este versículo. Ahí mismo, ahí es Mateo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo va a estar la sociedad? ¿Cuál es la señal? Como en los días. ¿Y dónde están los días de Noé? Génesis capítulo 6. Usted puede leer Génesis capítulo 6. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice ese pasaje que el pensamiento de la gente era solamente, dice, de continuo solamente el mal. Y hay 2 cosas que caracterizaron los días de Noé: la violencia y la depravación sexual. Violencia y depravación sexual. Esos 2 fueron los que caracterizaron los días de Noé. Pregunto, ¿hay violencia? Muchísima violencia, hermanos. Así va a ser en la sociedad. Mire, la sociedad
va a estar tan corrompida. En todos los sentidos, hermanos. En todo. Violencia, homosexualismo, lesbianismo, satanismo, tantas cosas. Pregunto, ¿cuándo comenzó la depravación social? La de nuestra época. Porque acuérdense, es como los dolores de parto. Comienzas en la depravación, va en aumento poco, hasta que ya se corrompa toda la sociedad. 1960, ¿qué pasó en 1960? La cultura de los hippies. Miren, 1960, usted puede regresar hacia atrás y no va a encontrar tanta depravación social. Es más, nos regresamos a nuestros padres. ¿Qué era lo más malo que miraban en la televisión nuestros padres? ¿Qué era lo más pornográfico, por decirlo así? No, nunca vieron una película de Pedro Infante. ¿Qué era lo más malo, lo más expuesto, lo más que pasaban en esas películas? Un beso. Era todo lo que tenían ellos. Y ya después, por eso le digo, hermanos, todo comenzó en 1960, con la cultura hippie, que era sexo libre. Después vino la música, el rock and roll, Elvis Presley, los Beatles, y de ahí empezó toda la depravación que hoy tenemos, hermanos. La depravación sexual. Pero todo viene comenzando, hermanos, de 1900 para acá. Yo le digo, nuestros padres no tenían estos problemas que hoy tenemos con la internet. Tanta pornografía. Somos una ¿cómo le llaman? Una sociedad pornográfica. Donde quiera está la pornografía. Donde quiera. Antes pasabas por los periódicos y ahí estaban, ¿verdad? Las revistas. Hoy ya no es necesario de eso. Con un clic en la computadora y ahí está la pornografía. Comenzamos en la depravación sexual. Vivimos en una sociedad plagada de abortos, perversión sexual, violencia, abuso de menores, blasfemia, pornografía, alcoholismo, drogadicción. Miren, la sociedad vuelve a ser como en los días de Noé. Entonces llevamos dos señales en la naturaleza: temblores, huracanes, terremotos, todo eso. Y señales en la sociedad: depravación. Todo lo que usted vea, el comportamiento, ¿cómo se llaman ahorita los que creen animales? Los Terians. Pura loquera. Pero así está la sociedad, así estaba. Dale clic. Cristo viene pronto. Tercera categoría de señales. Señales espirituales. Sí. Mire el verso. Señales espirituales. Dale. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos. Falsos predicadores. Falso evangelio. Falsas iglesias. ¿Sí? Falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué son grandes señales y prodigios? De tal manera, mire, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a un ¿qué? ¿Ha visto algunos cultos religiosos ya como son? ¿Qué hay? ¿Hay señales? Los que dicen que sanan, pueden sanar, sí pueden sanar, pero con cuidado. No, todavía hay sanidades, pero tenga cuidado, grandes señales y prodigios. Ahorita que hacían orar,
oraron y cayó oro del cielo y hará grandes señales. Mire, aquí en este pasaje, hermanos, se mencionan 3 señales negativas. 3 señales negativas, 3 señales espirituales negativas. Falsos cristos, harán grandes señales y prodigios. Mire, esto me suena a mí. Grandes señales y prodigios. Si son falsos cristos, si son falsos profetas, ¿sabe a qué me suena a mí esto? A satanismo. Y sabe que hay en muchas iglesias que ya no te lo dicen abiertamente, pero es satanismo. Recibe el espíritu, los tirados en el espíritu. ¿De dónde salió todo eso? Prácticas hindúes. De allá donde practican el satanismo, lo traen y todo esto. Son 3 señales. Engañarán a muchos, si fuere posible, ¿qué? A los escogidos. Ahí en 1 Timoteo 4:1 dice, y el Espíritu dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué otra cosa que aquí yo no puse? Pero ¿qué otra cosa, qué otra señal espiritual se va a dar? Y muchos se enfriarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Cómo andamos que en el amor? Unos con otros. Puede amar a todos, puede llevarse, o ya estamos perdiendo el amor entre hermanos en la iglesia. Entonces, señales espirituales, herejías, apostasía, engaño, ocultismo, todo tipo de mitos, todo tipo de herejías, todo tipo de apostasía, y son las señales negativas. Después se las voy a estar dando, este es nada más el panorama completo. El panorama completo. Señales espirituales positivas. Estas son las negativas. Pero también va a haber señales espirituales positivas. Dice, hay uno de los pasajes, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces es una predicación mundial, es una predicación, el evangelio va a llegar a todas partes del mundo. Antes no había eso, hermanos. Ahora el evangelio, la palabra de Dios se está predicando alrededor del mundo, está llegando hasta los últimos rincones por medio de la tecnología, por medio de la internet, por medio de difusoras, por medio de satélites. Mire, ahorita el evangelio se está predicando, hermanos, pero todo eso comenzó hace poquito. Antes teníamos muchos lugares donde no se predicaba el evangelio porque estaba prohibido. Ahorita, aunque esté prohibido, está llegando el evangelio. Esa es una señal positiva. Otro signo positivo es que hay una mejor comprensión de la profecía. Ahorita hay muchísima gente que sí está entendiendo la profecía porque estamos llegando a los últimos tiempos. Entonces estas son señales ¿qué? Espirituales. 4. Cuarta categoría, señales en la tecnología. ¿Cómo eran los viajes aquí? No vamos a ir lejos. Unos 30 años atrás o 50 años atrás, ¿en qué viajaba la gente? Bueno, en tren. ¿Qué más? Ustedes cuando se iban a otro pueblo, ¿en qué? ¿Sí, no? En burros, en caballos. ¿De cuántos años estamos hablando para atrás? 40. Hoy todos tienen carro. ¿Qué pasó allí? La tecnología. Sí. Entonces estamos avanzando a pasos agigantados. Las señales, todas las señales se están multiplicando. Acuérdense, primero en frecuencia,
más seguido y después más fuerte. Entonces también lo mismo pasó en la tecnología. Antes la gente raramente salía de su pueblo. No había necesidad de viajar. Dábamos clic. Regrésame. Esto es una profecía de Daniel. 2600 años antes de nuestra era. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo que. Mire, Daniel miró el fin del mundo. 2600 años atrás de nosotros, él miró el fin del mundo. Pero ¿sabe qué Dios le dijo? Séllalo, Daniel. ¿Y qué es sellar? Sella el libro hasta el fin del tiempo. Nadie podía entender las profecías. Estaban selladas. Dios no había dado ese entendimiento, porque dijo, no es para ti. Está sellada, dice, hasta el fin del tiempo. Entonces cuando estemos llegando al final de los tiempos, va a haber muchas profecías que vamos a empezar a entender. Y por eso le digo que ya algunas profecías ya se están entendiendo, porque ya están aconteciendo. Pero aquí viene el aumento de la tecnología. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué es eso, hermanos? Viajar. Muchos viajarán de aquí para allá. Así. Ya tenemos los aviones. De 50 años para acá. Ya llegó el primer hombre a la luna. Ya tenemos satélites. Ya hay aviones supersónicos que ya ni los ves. Tecnología. Y lo dice, correrán de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. ¿Cuándo comenzaron los celulares? ¿Unos 20 años? 30, unos 30 años. Y cada vez. Pero no solo allí, hermanos, tenemos un aumento de ciencia en todo. En la medicina, la nanorobótica, ¿sí no? Nanorobot, que ya te meten los robotitos así, te operan por dentro y te hacen todo. Entonces la ciencia está en aumento, aunque dice la Biblia que al final de los tiempos la ciencia se acabará. Se va a llegar ahorita estamos subiendo, pero va a llegar el momento en que la ciencia se detuvo. Entonces ciencia, hermanos, por todos lados, comenzaron las fábricas, comenzaron todo, ahorita tenemos ya robot en todo. Entonces, ahí está el aumento de la ciencia. Quinta señal, seguimos. Categoría de las señales, la quinta, la política mundial. Un caos en la política mundial. Y aquí está. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino. Ahorita hay países que están peleando en guerras, pero va a llegar el momento en que hasta nosotros nos vamos a meter en la guerra. Todos, hermanos, reino contra reino, nación contra nación. Esto va a ir cada vez en aumento. Y la política mundial, pues no hay un líder que se respete, que diga, no, pues es el que puede traer paz hasta que venga el anticristo. Él va a ser la solución a todas las guerras. Última señal. Es la reunión del pueblo judío. ¿Cuándo fue disperso el pueblo de Israel? Cristo lo profetizó. En el año 70, después de Jesucristo, el pueblo judío fue disperso, hermanos, por los romanos. Después llegaron los musulmanes y todos. Y 2000 años, hermanos, 2000 años, el pueblo de Israel estuvo lejos, fuera de su pueblo, de su tierra. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir una nación o un pueblo tan pequeño sin una tierra?
disperso en todo el mundo. Nadie quiso a los judíos. Donde quiera que llegaban, no, pues los rechazaban, los marginaban, nadie los aceptaba. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos milagrosamente regresaron a su tierra. Y dicen, hermanos, que este es el milagro más grande de toda la Biblia. No es que salieron de Egipto, no es que el mar rojo se abrió, no es que comieron el pan del cielo, no, este es el milagro más grande, porque cómo le hicieron para después de 2000 años regresar a su tierra con su idioma, sin haberse contaminado con los pueblos del mundo. Este es el milagro más grande. Y aquí está el pasaje. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? O sea, sí, de un día para otro. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces el pueblo de Israel ya está en su nación. Ya el panorama mundial ya está listo. Cristo puede venir. Y pues vamos a estar viendo estos temas, pero ya en predicación. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, Cristo ya viene, ¿qué me corresponde? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Póngase de pie y vamos a ser despedidos en oración. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a estar preparados, Dios, para cuando Jesucristo venga, Padre. Que nos encuentre listos, Padre, sirviéndote, viviendo para ti, Padre, que estemos consagrados y postrados de rodillas, Padre Celestial, porque se vienen los tiempos difíciles, Dios, y ayúdanos a no debilitarnos en nuestra fe. En Cristo Jesús oramos, amén. Puede sentarse.